un periodista que menciona que el Titanic llevaba algunas piezas egipcias vinculadas a una presunta maldición. De ahí lo dejo. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al antiguo Egipto, pero esta vez vamos a hablar de misterio, de asesinatos, de crímenes, tormentos, supersticiones. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo Javier Martínez Babón. Muy buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Él es el autor, Javier es el autor de este libro, Tinieblas sobre el Nilo, Crimen, Tormento y Superstición en el Antiguo Egipto. Y hemos estado hablando antes de la entrevista que este libro se divide en dos partes, la parte terrenal y la parte sobrenatural. Háblanos de cómo decidiste escribir este libro. Ya hace muchos años que ya empecé a pensar en la posibilidad de escribirlo, sobre todo a raíz de dar unas primeras conferencias sobre este tipo de temas. Por una parte, lo que eran conspiraciones y asesinatos en el marco de lo que sería la Casa Real, y por otra parte, las conferencias de maldiciones o sobre maldiciones. He de decir que las conferencias sobre maldiciones generalmente baten récords, ya desde el principio. Entonces, claro, ello ya te da un poco la pista de que sería bueno quizá plasmarlo en la escritura. Y entonces, como ya digo, empecé hace muchos años a barruntar la idea de escribir algo al respecto. Pasaron unos años en los que fui recopilando información. Y, claro, esos son temas bastante diversos, y entonces ello obligó a tener que profundizar sobre todo en la biblioteca de la Universidad de Tübingen, a la que vamos cada verano, y a partir de aquí, pues bueno, empezar a estructurar lo que podían ser capítulos y ponerme a escribir. El proceso fue muy laborioso, muy largo, pero he de decir que me divertí mucho, porque pienso que son temas que por una parte tienen este componente egiptológico, pero por otra parte, pues bueno, soy consciente, y creo que todos los que nos dedicamos a este mundo somos conscientes de que llaman la atención no solamente a la gente que le gusta Egipto, sino a otros tipos de gente con otros tipos de gustos. Pues vamos, en la introducción he hablado de las dos partes del libro principales, ¿no? Lo que es el mundo terrenal. ¿Qué nos podemos encontrar en el mundo terrenal de los vivos? En síntesis, lo Sí, que en vamos a síntesis, encontrar, porque es que el libro es extenso. vamos a encontrar lo que son crímenes, asesinatos, y cuando hablamos de asesinatos, tenemos por una parte algunos faraones que fueron asesinados y de los cuales se conservan materiales, especialmente la figura de Ramsés III, pero no solamente faraones, sino que también hay constancia, a través de investigaciones de antropología, de momias, de cadáveres, que también presentaban signos de haber sufrido una muerte violenta. Esto por una parte. Tenemos también lo que es los muertos en combate, incluso algunos reyes. Por ejemplo, el más célebre es Seqenenre-Taa, pero tenemos también a Sonetcai, un líder guerrero de Abidos del segundo periodo intermedio. Vamos desgranando. Tenemos también robos documentados, además, por ejemplo, en papiros muy famosos, como por ejemplo el papiro Abbott o el Amherst Leopold, o Leopold Amherst. Y a partir de aquí, pues vamos entrando en lo que son, pues, sistemas de interrogatorio a través de alguna documentación, ya advirtiendo que los sistemas de interrogatorio eran violentos, sobre todo ya no, con administración de golpes con bastón. Y en este punto querría subrayar que introducimos o incluimos también en el libro lo que son tres modalidades distintas de bastones que se utilizaban para el golpeo, según las penas, y ya siguiendo pues lo que serían otro tipo de crímenes, incluso mencionando algunos personajes célebres, como pudo ser Panep, el jefe de grupo Panep, un individuo sin ningún escrúpulo
del cual nos ha quedado documentación sobre todos sus excesos. Esto sería, digamos, esta primera parte. Obviamente incluimos también lo que eran las condenas a muerte y los sistemas de aplicación de la pena de muerte, que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces vamos desde la decapitación hasta el empalamiento. Estamos hablando de temas muy duros en este sentido. Lo que pasa es que procuro plasmarlos sin una intensidad especialmente sangrienta, podríamos decir, ¿no? O sea, que sea una lectura que se pueda hacer fácil y además que se pueda hacer por capítulo. O sea, no hace falta leerlo siguiendo los capítulos, sino que se puede leer por capítulos independientes. Hay toda una serie de capítulos sobre algunos temas. Hay otro tema, por ejemplo, como es el del sacrificio humano, especialmente significativo en los orígenes de lo que sería la civilización egipcia o incluso lo que pueden ser hambrunas o enfermedades. Es decir, esto, dicho de una manera rápida, engloba lo que sería esta primera parte terrenal, esta primera parte dedicada al mundo de los vivos. ¿Qué enfermedades eran las más comunes y las más virulentas? Sí, lo que tenemos es son toda una serie de papiros médicos que nos explican pues, todos los procesos que podían utilizarse para sanar. Obviamente las peores eran las epidemias. Y tenemos algunos indicios de que pudo haber epidemias fuertes en la época de en la época entre Amenofis III y Amenofis IV, lo que sería la época de Tell el Amarna. Por ejemplo, se han encontrado algunos parásitos en lo que sería Tell el Amarna, compatibles con lo que podrían ser al provocar algunas epidemias, y no olvidemos que en lo que es el marco de la guerra entre egipcios e hititas, las fuentes históricas hititas ya refieren que los hititas sufrieron una gran pestilencia debido al contagio provocado por prisioneros egipcios. Entonces, la epidemia es el temor a lo que podrían ser epidemias de distintos tipos de peste. Obviamente lo tenían muy presente hasta el extremo de que incluso ellos respetaban mucho a la diosa Sekhmet Ujú. y procuraban tenerla contenta, precisamente porque la diosa Sekhmet era la diosa de las epidemias. Entonces, muchas veces se confunde, dicen, no, que es Sekhmet como diosa de la guerra, que sí, que fue diosa de la guerra, también sobre todo del norte, pero también a veces se la vincula a la medicina como diosa de la medicina. No es exactamente el concepto de diosa de los médicos o la medicina, sino diosa de las epidemias, que no es lo mismo, que Ujú. no es lo mismo, ¿no? Entonces ella, o sea, se consideraba que ella era la que enviaba pues miasmas para que pudieran bueno, producirse estas epidemias que tantos muertos podían y enfermos podían costar. Después también los papiros médicos, por ejemplo, nos hablan sobre mordeduras de serpientes. Hay que tener en cuenta que estamos en un país, hablamos de un país en el que había toda una serie de animales potencialmente mortales, entre ellos los escorpiones y distintas modalidades de serpientes. Y es curioso, por ejemplo, que tenemos en el papiro Brooklyn, que encontramos toda una serie de recetas aplicables a lo que puede ser, pues bueno, ante una picadura o una serpiente que muerde a alguien, digamos, el tratamiento a llevar a término. Y es curioso porque hay una modalidad de serpiente que tenemos el nombre egipcio, pero no ha sido identificada con lo que podría ser una serpiente actual, aunque probablemente se trate de una víbora cerastes. Pone el tratamiento, pone si al paciente le ha mordido esa serpiente en concreto, no hace falta que te preocupes porque va a morir igual. Ya, pero Qué, ahí qué en buen, ese qué sentido, buen claro, antídoto. sí, sí. Porque, claro, estos tratamientos médicos que aparecen en estos papiros tienen un componente físico, o sea, un componente real, digamos, de mezcla de productos bueno, y de días en los que se tienen que aplicar estos productos, y después también hay un componente mágico, ¿no? De que apelar en momentos determinados por determinadas divinidades que pueden ayudar a sanar al paciente. Pero ante determinados problemas, como el que explicaba de esta serpiente en concreto, ya el propio documento señala, no te preocupes, es que vas a perder el tiempo. La muerte va a ser inminente, ¿no? Digamos, hay Ujú. también este punto de pragmatismo, según qué momentos.
Luego has hablado también de las ejecuciones, las penas de muerte, Sí. eh, decapitaciones, empalamientos. Bueno, por mucho que lo hayas querido ocultar un poco lo que es lo macabro de todo esto, Sí. a la fábrica de la ciencia lo puedes explicar tranquilamente. Y hay, Porque ya hay que tener, hemos hablado de Vlad Tepes, el empalador, el Drácula. pues entonces ya estamos en sintonía. Por eso. Ah, una primera cuestión a tener en cuenta es que la pena de muerte no se aplicaba excesivamente en comparación con otras culturas, otras civilizaciones. ¿Por qué? Porque incluso hay algún documento que lo señala. Vamos a ver, una persona viva te es útil, una persona muerta no te es útil. Entonces, en eso lo cuidaban. Sí que observamos pena de muerte, sobre todo cuando hay atentado a la figura del rey, obviamente, y al hablar de atentado a la figura del rey podemos hacerlo extensivo a lo que puede ser profanaciones de tumbas. Esto hay que subrayarlo. Y después lo que son rebeldías, o sea, territorios o dirigentes de territorios que se rebelan contra el poder faraónico, que al fin y al cabo no deja de ser una especie de atentado, podríamos decir. Entonces sí que la justicia es contundente y se aplica la condena de muerte. Tenemos también alguna evidencia, muy pocas, pero sí que vale la pena subrayarlo, de un exceso de violencia generalizada en la época del faraón Merentaj, Merentaj hijo de Ramsés II. ¿Por qué? Porque Merentaj se encuentra con un intento de invasión Ujú. llevado a término por libios con apoyo de algunos pueblos del mar, que además, como efecto dominó, va a provocar algunas rebeliones, sobre todo en el sur de Egipto y el territorio nubio. Ante esta situación, sí que hay un fragmento de un texto de Merentaj que nos habla de una dureza brutal contra los prisioneros, en la cual tenemos mutilaciones, en la cual tenemos empalamientos y tenemos también gente que fue quemada. Pero esto es lo excepcional, no es lo habitual. Lo habitual era, digamos, sí que hay toda una serie de condenas, según que el tipo de crimen que se comete tiene sus consecuencias, pero llegar a lo que es la pena capital es excepcional. Si tomamos a la civilización egipcia en su totalidad cronológica, en sus 3 milenios, 4 milenios de existencia. No es lo habitual la crueldad per se. Ujú. Y quizás lo que más temía un egipcio, bueno, el egipcio que podía costearse pues una tumba, una momia, lo que más temía un egipcio es que le borraran el recuerdo, ¿no? El nombre, destruir su... La damnatio memoria, que de ello también hablo. Sí, evidentemente la damnatio memoria que solía estar en relación a crímenes cometidos contra el Estado o contra el faraón. Ujú, Eh, Desaparecía el cuerpo físico, o mejor dicho, la ejecución de un personaje de cierta relevancia iba acompañada de la damnatio, es decir, de borrar todo rastro de la existencia de aquella persona, que podía ser a nivel de inscripciones. Si había documentos en los archivos, esos documentos eran destruidos, y si había relieves o estatuas que representaban a estos personajes, eran también eliminadas, eran también destruidos. O sea, no quedaba rastro. Desde el punto de vista político y en lo que refiere a la realeza, las damnatio más célebres son las de Hatshepsut y las de Akenatón. Lo que pasa es que en este caso no hay ejecuciones previas que sepamos, obviamente, ¿eh? Pero sí que una vez estos personajes desaparecen de la historia, eh, sus figuras, sus nombres van a ser destruidos. Por cierto, de una manera mucho más rigurosa en el caso de Akenatón y de una manera más laxa en el caso de Hatshepsut. ujú. Bueno, ahora vamos a pasar al mundo de los muertos, al mundo del más allá. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro? Evidentemente, vamos a hablar de toda una serie de entidades negativas, demonios, podríamos decir, de distintas naturalezas, y también
lo que serían difuntos que no habían traspasado el umbral y que algunos de ellos son difuntos malvados que se dedicarán a crear problemas a los vivos. En este punto es interesante subrayar un aspecto. En el libro cito distintas modalidades de lo que pueden ser contactos entre vivos y muertos, pero hay uno que es especialmente curioso, y es la creencia que tenían los antiguos egipcios de que una entidad maligna, fuera un demonio o fuera un difunto, como el que he mencionado, podía hacer daño a una persona a través de una pesadilla. O sea, entidades del más allá podían interactuar, perdón, con los vivos a través del sueño, a través de la pesadilla. Y por ello había toda una serie de aspectos o creencias, podríamos decir, destinadas a evitar que ello ocurriera. Como por ejemplo, invocar a las cuatro damas o las cuatro diosas serpiente, eran cuatro diosas cobra. Entonces el durmiente o la durmiente lo que tenía que hacer era tomar cuatro figuras de estas cobras, ponerlas en cada esquina de la habitación. Entonces pronunciaba un ensalmo y a través de este ensalmo estas divinidades protectoras evitarían que cualquier entidad malévola pudiera perjudicar al durmiente. Esto es un ejemplo, ¿eh? En el libro presento toda una serie de ejemplos distintos, porque también tocamos, obviamente, la cuestión de la magia, tanto la magia positiva como la magia negativa. Magia negativa, que sería la magia negra, que, vamos a ver, para que nos hagamos una idea rápida del procedimiento, es muy similar a lo que nosotros conocemos hoy en día del vudú. Lo que es el vudú, tal cual lo conocemos de novelas, de cine y de publicaciones antropológicas, lo encontramos en lo que es el antiguo Egipto a través de lo que son textos de execración, por una parte, que van evolucionando hasta llevarnos precisamente a esta sintonía sobrenatural para, a través de fuerzas que se supone de otras dimensiones, se pueda afectar, se pueda perjudicar a una persona o a unas personas en concreto. Esto los egipcios ya lo tenían muy desarrollado. Estás hablando de un concepto muy parecido a lo que hoy en día se entiende por fantasmas, ¿verdad? También los hay, también tenemos esto. Fantasmas malignos. Sí, bueno, es curioso porque de lo antiguo Egipto se conservan algunas obras literarias que nos mencionan la figura del fantasma, pero no desde un punto de vista negativo, precisamente. El fantasma es positivo. Por ejemplo, positivo o neutro, podríamos decir, no especialmente para hacer el mal. Por ejemplo, quizás el relato más conocido en el cual aparece la figura de un fantasma es precisamente en las enseñanzas del faraón Amenemhat, escritas en tiempo de su hijo Sesostris I. ¿Qué es lo que nos indican estas enseñanzas? Nos señalan que Amenemhat, el fantasma de Amenemhat, se aparece a su hijo para darle toda una serie de consejos sobre el buen gobierno. Pero es que además aprovecha la obra literaria para que el fantasma explique en primera persona de qué manera él fue asesinado por su guardia real. Entonces, es un relato que tiene este componente fantasmagórico, lo que pasa que en sí de lo que se trata es de una pieza que pretende hablar de política. Hay algún otro ejemplo, por ejemplo, el cuento propiamente que se conoce del fantasma, que no se conserva en su totalidad, que nos explica cómo el fantasma de un personaje se queja ante un funcionario de que su tumba está abandonada. Y lo que exige es que se le acondicione de nuevo la tumba. Entonces estamos hablando de cosas, de una visión del fantasma como muy cotidiana, como muy de interacción cotidiana con los vivos. Y en este punto podemos señalar otra cuestión que también es importante, que es lo que se conoce como las cartas a los difuntos. Cartas que
básicamente las tenemos documentadas en lo que es primer periodo intermedio y segundo e imperio medio, aunque también hay alguna de otra época, en las que son cartas que los ciudadanos escribían en papiro o en un soporte de cerámica, o en otro tipo de soportes, que las colocaban en las entradas de las tumbas, en las que los vivos pedían algo a sus familiares difuntos. Algo que podía ser pues, que les ayudaran a sanar algún tipo de enfermedad o incluso que les ayudaran en toda una serie de litigios que tenían que ser resueltos, ¿no? Entonces, nos podemos fijar que es un mundo muy amplio, el de la relación o de la interacción entre vivos y muertos, pero no necesariamente negativa, sino que también la encontramos en positivo. Como decía, obviamente después ya tenemos la variante a la que dedico 2 capítulos en esta última parte, que es ya la variante maldición, ¿no? Quizás es la paradigmática en lo que son temas que versan sobre aspectos oscuros, podríamos decir, de la civilización egipcia. De eso vamos a hablar ahora, ya con esto ya finalizamos, porque si entramos en demasiados detalles del libro, pues la gente va a decir, pues ¿para qué me lo voy a comprar? Invito a todos los oyentes de la Fábrica de la Ciencia que no se lo piensen, que es una buena lectura para verano, para estos días de calor y de vacaciones. Editorial de Historia, Editions. Vamos a hablar de las maldiciones, quizás la más conocida, bueno, conocida, la que más extendida en el público general es la maldición de Tutankamón, pero existían muchas maldiciones. Es Que la- curioso porque la maldición de Tutankamón es la maldición inexistente, Inexistente, digamos. eso es lo que iba a decir, que eso fue una Sí, invención, ¿no? sí, es curioso porque, claro, los últimos capítulos, como decía, 2 se dedican precisamente al tema de las maldiciones. En uno, las maldiciones que realmente aparecían escritas en algunas tumbas, pero no solamente tumbas, sino que pueden aparecer en estatuas, zócalos de estatuas, o pueden aparecer también en algún papiro, que además van evolucionando. Son maldiciones en las que hay un primer aspecto que hay que diferenciar, porque claro, el tema maldición es muy amplio. Entonces, ¿por qué? Porque yo prefiero utilizar el término advertencias. Ujú. Advertencias, ¿por qué? Porque encontramos en determinadas tumbas, como decía, determinadas estelas, encontramos una serie de advertencias para aquel que profane o aquel que dañe, lo que puede ser una tumba, una estatua, una estela, etcétera, etcétera. Claro, si nosotros leemos las advertencias que hay, observamos que algunas son legales. Es decir, algunas son, digamos que va a haber una condena en este mundo, y después hay otras que sí que tienen esta trascendencia sobrenatural, que serían propiamente dichas las maldiciones. Entonces, en el marco de estas, centrándonos en lo que son las maldiciones, encontramos una evolución. También las más antiguas corresponden a amenazas que van desde que va a ser un animal, un determinado animal el que va a vengarse de la profanación, hasta que sea el propio difunto el que se va a levantar de su tumba para eh, directamente quebrar el cuello del profanador. Esto hay que subrayarlo. Con el paso del tiempo, y ya yendo más hacia lo que es el imperio nuevo, nos vamos a encontrar que las maldiciones ya implican a los dioses Ujú. o a determinados dioses, pero es que además también nos vamos a encontrar que por el concepto de solidaridad de pena, que esto lo explico en lo que es el libro, la maldición no solamente va a afectar al infractor o al profanador, sino que va a afectar a la esposa y a los hijos del infractor. O sea que determinadas tríadas de dioses van a afectar a familias de profanadores. Por ejemplo, Osiris se va a encargar del profanador, Isis se va a encargar de la esposa del profanador y Horus se encargará de los hijos del profanador. Entonces se hace extensiva. Y hay otro aspecto a señalar, y es que la maldición no necesariamente va
únicamente para el profanador, sino que también puede ir para el responsable, es decir, para el supervisor de tumbas, el responsable administrativo, que no haya velado suficientemente bien para que las tumbas, para que las estelas estén en su lugar y no sean profanadas. Entonces, o sea, es un tema mucho más complejo. Yo dedico todo un capítulo con toda una serie de ejemplos de maldiciones que van evolucionando, como decía, desde épocas antiguas hasta más allá de lo que sería el Imperio Nuevo. Esto es lo que refiere a lo que es la documentación que nosotros tenemos por parte faraónica. Pero después hay otro capítulo en el cual ya hablo sobre las maldiciones desde el punto de vista occidental. Esto ya es distinto. Entonces empiezo a hablar de lo que era la carne momia, de cómo ya en época medieval en distintos lugares de Europa pues se consideraba que el polvo o trocitos de huesos de momia pues podían sanar no solamente a personas, sino también a animales. Por ejemplo, hay distintos tratados de cetrería que nos mencionan el uso de carne momia para curar halcones, por ejemplo. Distintas enfermedades o roturas que podían tener, fracturas de huesos que podían tener los halcones. Claro, explico un poco toda esta evolución. Yo voy muy rápido ahora, ¿eh? Y después ya vamos a lo que es propiamente dicho la evolución, y lo menciono así, la evolución de las maldiciones desde el punto de vista occidental. ¿Y cuándo arranca esta evolución? Pues arranca en el año 1827. ¿Cuándo? Y atención, lo subrayo, una escritora, porque todo el mundo tiene en mente la escritora que escribió, escribió sobre Frankenstein, sobre el mito Mary Shelley, de sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pues subrayo, también fue una escritora, no digo el nombre está en el libro, una escritora, la primera que escribe una novela en la cual ya nos encontramos una momia vengativa. Una escritora. ¿A raíz de qué? A raíz de que ella vio o contempló uno de los espectáculos que estaba de moda en aquella época, que era el espectáculo, que podía ser público o por invitación, de ver a un médico haciendo un estudio sobre una momia egipcia. Pero un estudio, digamos, lo que sería una autopsia de una momia egipcia en aquella época. Eran espectáculos públicos, además. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Hay diversos novelistas, algunos de ellos muy importantes del siglo XIX, que van a escribir novelas o relatos cortos que tienen que ver con momias que resucitan, con momias vengativas, algunos de ellos muy célebres, también lo pongo en el libro. Esta sería la primera fase, la fase de novela. Pasamos a una segunda fase, que va a ser la fase de cierto periodismo ya de finales del siglo XIX y entrando ya en el XX, que también se apunta al carro de algunos compradores occidentales, algunos compradores de ataúdes, algunos compradores de momias, pues que sufrieron ellos, sus familias y sus amigos, toda una serie de situaciones complicadas, probablemente derivadas de lo que sería una maldición. Y voy un poco más allá, año 1912, hundimiento del Titanic. Aparece por ahí un escritor, un periodista que menciona que el Titanic llevaba algunas piezas egipcias vinculadas a una presunta maldición. De ahí lo dejo. El resto está en el libro. Tenemos pues, primera fase, escritores. Segunda fase, determinados periodistas. Nos plantamos en el año del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que Lord Carnarvon firma un convenio de exclusividad absoluta con el Times. Es decir, solamente el Times va a poder publicar todos los avances en lo que es
la tumba de Tutankamón. A partir de aquí, otros periódicos, pues se van a, si se me permite la expresión, se van a buscar la vida al respecto. Y dentro del buscarse la vida al respecto, va y resulta que al cabo de 5 meses desde el descubrimiento de la tumba, Lord Carnarvon muere. Se nos olvida que era una persona que tenía una salud frágil, pero entonces ya tenemos por ahí un marco adecuado para poder entrar. Bueno, se habla con determinados escritores que ya escribían sobre aspectos vinculados a maldiciones, a situaciones esotéricas. Estamos hablando además de una época en la cual el esoterismo tenía su recorrido, y ya vamos a encontrarnos precisamente con toda esa literatura, con toda esa prensa que va a destacar precisamente los aspectos de la maldición de Tutankamón. Gardiner, que fue el epigrafista que estudió las inscripciones, las numerosas inscripciones que aparecían en los objetos, siempre dijo que en la tumba de Tutankamón no había ningún objeto, no había nada que mencionara ningún tipo de maldición. Pero bueno, no se le hace caso a Gardiner a la hora pues, de vender periódicos, por decirlo de esta manera. Y este es el recorrido que tuvo ya la maldición de Tutankamón. A partir de aquí, cada vez que moría alguien que había estado en pues tenían más de 50 años. Y hay que tener en cuenta y subrayar que la media de edad, esto hay un egiptólogo francés que lo hizo muy bien, Gabold, que señaló que la media de edad de los miembros del equipo vinculado a Tutankamón que murieron en los años siguientes era ahora no recuerdo, entre 52 y 54 años, que era aproximadamente la media de edad de la gente europea que moría en Europa en aquella época. Entonces tampoco vamos a ir a buscar algo que sea extraordinario en este sentido, ¿no? Pero claro, es que la maldición vende mucho. Vendía y sigue vendiendo. Ojo. Y esperemos que gracias a la maldición este libro se venda mucho. Lo tenemos. Claro. Lo que pasa es que, claro, las maldiciones en este libro no se ajustan un poco al perfil ese de creencias en lo sobrenatural. Nos movemos mucho en el mundo de los vivos, De los digamos, a la vivos. hora de observar estas maldiciones. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tinieblas sobre el Nilo, crimen, tormento y superstición. Antiguo Egipto, de Historia Editions, de Javier Martínez Babón, que, como siempre digo, tengo muchas ganas de que salga otro tema para poder entrevistarte, porque es una maravilla tenerte con nosotros. Y nada, que vaya bien la próxima campaña, aún queda unos meses, pero que vaya bien la próxima campaña en el Templo de Millones de Años, Tutmosis. A ver si me puedo acercar algún día. Nos tomamos por allí una cervecita o Serás, lo que... serás muy bienvenido. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Adiós.